Cuento de hadas, autor Stephen King. Capítulo 9. La cosa del cobertizo. Un sitio peligroso. 911. La cartera. Una buena conversación. 1. Ya no tenía que presentarme allí a las 6 de la mañana para dar de comer a Radar. Podía ocuparse el señor Bowditch. Pero me había acostumbrado a madrugar y normalmente subía por la cuesta en bicicleta a eso de las 7 menos cuarto para poder sacar a Radar a hacer sus cosas. Como era sábado, pensé que después podíamos dar un paseíto por Pine Street, donde siempre le gustaba leer los mensajes dejados por otros perros en los postes telefónicos y dejar alguno que otro ella misma, pero aquel día no hubo paseo. Cuando llegué, el señor Bowditch, sentado a la mesa de la cocina, comía gachas de avena y leía un mamotreto de James Michener. Me serví un vaso de zumo de naranja y le pregunté qué tal había dormido. «He superado la noche», dijo sin levantar la vista del libro. La mañana no era el mejor momento del día para Howard Bowditch, precisamente. Aunque tampoco lo era la tarde, claro, ni el mediodía, ya puestos. «Enjuaga el vaso cuando acabes». «Siempre lo hago». Gruñó y pasó la hoja del mamotreto, que se titulaba Texas. Apuré el resto del zumo y llamé a Radar, que entró en la cocina casi sin cojear. «¿Un paseíto?», dije. «¿Quiere Raddy ir a dar un paseíto?» «Por Dios», dijo el señor Bowditch, «no le hables como a un bebé. En años humanos tiene 98. Radar estaba en la puerta. Abrí y bajó con cuidado por los peldaños de atrás. Me dispuse a seguirla, pero recordé que si íbamos a pasear por Pine Street necesitaría la correa. Además, no había enjuagado el vaso de zumo. Fregué el vaso y me dirigía hacia el colgador del recibidor donde estaba la correa, cuando Radar empezó a ladrar, con un ladrido ronco, rápido y muy estridente. No se parecía en nada a su ladrido de «veo una ardilla». El señor Bowditch cerró el libro de golpe. «¿Qué coño le pasa? Será mejor que vayas a ver». Yo me hacía una idea bastante aproximada de lo que le pasaba a Radar porque ya la había oído ladrar así. Era el ladrido de «alerta intruso». Volvía a estar agazapada entre la hierba del jardín trasero, para entonces mucho más corta y prácticamente libre de cacas. Miraba en dirección al cobertizo con las orejas hacia atrás y el hocico contraído para enseñar los dientes. Soltaba espumarajos por la boca con cada ladrido. Corrí hasta ella, la agarré por el collar y traté de obligarla a retroceder. Se resistió, pero era evidente que tampoco quería acercarse más al cobertizo cerrado. A pesar de la andanada de ladridos, oía aquellos roces y arañazos extraños. Esta vez eran más sonoros y advertí que la puerta se movía un poco. Era como un latido visible. Algo intentaba salir. «¡Radar!», gritó el señor Bowditch desde el porche. «¡Ven aquí, ya!». Radar, sin prestarle atención, continuó ladrando. Dentro del cobertizo, algo embistió la puerta con tal violencia que oí el ruido sordo. Y acto seguido me llegó un extraño maullido como el de un gato, pero más agudo. Fue como escuchar el chirrido de una tiza contra una pizarra. Se me erizó el vello de los brazos. Me situé delante de Radar para impedirle ver el cobertizo y conseguí que retrocediera un paso o dos. Tenía una expresión enloquecida en los ojos y unos anillos blancos le circundaban los iris. Por un momento pensé que iba a morderme. No lo hizo. Se oyó otro golpe sordo, más arañazos y después aquel horrendo maullido agudo. Eso superó a Radar, que se dio media vuelta y huyó hacia el porche sin el menor rastro de cojera. Subió, como pudo, por los escalones y se acurrucó a los pies del señor Bowditch sin dejar de ladrar. «Charlie, apártate de ahí. Hay algo dentro e intenta salir. Por el ruido parece grande. Vuelve aquí, chico, te digo que vuelvas». Otro golpe, más arañazos. Yo tenía la mano en la boca como para ahogar un grito.
No recordaba cómo había llegado ahí esa mano. ¡Charlie! Al igual que Radar, apreté a correr, porque en cuanto di la espalda al cobertizo, no me costó imaginar que la puerta se desprendía de las bisagras y alguna clase de pesadilla se abalanzaba hacia mí dando tumbos y emitiendo aquellos alaridos inhumanos. El señor Bowditch vestía sus espantosas bermudas y las zapatillas viejas de andar por casa, que él llamaba pantuflas. Las heridas semicuradas de los puntos de inserción de las varillas muy rojas contrastaban con su piel pálida. ¡Entra! ¡Entra! ¿Pero qué? No hay de qué preocuparse. La puerta resistirá, pero tengo que ocuparme de esto. Subí los peldaños del porche a tiempo de oír lo que dijo a continuación, pese a que bajó la voz como hace la gente cuando habla sola. La hija de puta ha apartado los tablones y los bloques. Debe de ser grande. Cuando estabas en el hospital ya oí algo así, pero no tan fuerte. Me obligó a entrar a empujones en la cocina y me siguió. Estuvo a punto de tropezar con Radar, encogida a sus pies, y tuvo que agarrarse a la jamba de la puerta. No te muevas de aquí, yo me encargo de esto. Cerró bruscamente la puerta del jardín trasero y, cojeando y forcejeando, se dirigió a toda prisa al salón. Radar lo siguió con el rabo entre las patas. Lo oí refunfuñar, proferir un juramento a causa del dolor y dejar escapar un gruñido de esfuerzo. Cuando regresó, llevaba el arma que poco antes le había pedido que bajara de la planta de arriba, pero no solo el arma. Esta iba enfundada en una pistolera de cuero y la pistolera colgaba de un cinturón de cuero adornado con tachones plateados. Parecía algo salido de Duelo de Titanes. Se lo ciñó de modo que el revólver le caía justo por debajo de la cadera derecha. Unas cintas de cuero sin curtir, para atar al muslo, pendían junto a la pernera del pantalón corto de madrás. Aquello debería haber quedado ridículo, él debería haber quedado ridículo, pero no era el caso. No te muevas de aquí. Señor Bowditch, ¿qué? No puedes, no te muevas de aquí, maldita sea. Me agarró del brazo con tal fuerza que me hizo daño. Tenía la respiración ronca y agitada. Quédate con la perra, hablo en serio. Salió, cerró de un portazo y bajó los peldaños de costado. Radar, gimoteando, me tocó la pierna con la cabeza. La acaricié con aire distraído mientras miraba a través del cristal. A medio camino del cobertizo, el señor Bowditch se llevó la mano al bolsillo izquierdo y sacó el llavero. Separó una llave y siguió adelante. Insertó la llave en el enorme candado y después desenfundó el 45. Hizo girar la llave y, apuntando el arma en un ángulo ligeramente descendente, abrió la puerta. Esperé que algo o alguien se abalanzara sobre él, pero no ocurrió. Sí vi movimiento, algo negro y delgado. Enseguida desapareció. El señor Bowditch entró en el cobertizo y cerró la puerta a su espalda. Nada sucedió durante un rato muy, muy largo que en realidad tal vez no fueran más que 5 segundos. Al final se oyeron 2 disparos. Las paredes del cobertizo eran sin duda muy gruesas, porque las detonaciones que deberían haber sido ensordecedoras en aquel espacio cerrado me llegaron como 2 ruidos débiles y apagados, comparables a los golpes de un mazo con la cabeza forrada de fieltro. No se oyó nada más durante un tiempo muy superior a 5 segundos. Transcurrieron más bien unos 5 minutos. Lo único que me detuvo fue el tono imperioso del señor Bowditch y la expresión vehemente de su rostro al ordenarme que no me moviera de allí. Pero finalmente no aguanté más. Estaba seguro de que le había ocurrido algo. Abrí la puerta de la cocina y justo cuando salí al porche trasero se abrió la del cobertizo y apareció el señor Bowditch. Radar pasó junto a mí como una flecha sin la menor señal de artritis y atravesó el jardín hacia él mientras cerraba la puerta y encajaba el candado. Y fue una suerte que el señor Bowditch se entretuviera en eso, porque si no, cuando Radar saltó sobre él, no habría tenido nada a lo que agarrarse. «Échate, Radar, échate». La perra se tendió en el suelo.
meneando la cola como una loca. El señor Bowditch, cojeando visiblemente, regresó al porche mucho más despacio que en la carrera anterior hasta el cobertizo. Una de las cicatrices se le había abierto y resumaba oscuras gotas rojas. Me recordaron a los rubíes que había visto en la trastienda del señor Heinrich. Había perdido una pantufla. «Ayúdame un poco, Charlie», dijo. «Me arde la puta pierna». Me eché su brazo alrededor del cuello. Le agarré la muñeca huesuda y lo llevé prácticamente en volandas, escalones arriba y al interior de la casa. «A la cama. Tengo que acostarme. Me cuesta respirar». Lo llevé al salón. Perdió la otra pantufla por el camino porque arrastraba los pies y lo tendí en el sofá cama. «Dios santo, Howard, ¿qué era eso?» «¿A qué le has dis?» «La despensa», me interrumpió. «El estante de arriba. Detrás de las botellas de aceite Wesson. Whisky, una cantidad así». Mantuvo los dedos pulgar e índice un poco separados. Le temblaban. Antes ya me había parecido pálido, pero conforme se desvanecía la rojez de sus mejillas, semejaba un muerto con los ojos vivos. Entré en la despensa y encontré la botella de Jameson's, donde me había dicho. Pese a mi estatura tuve que ponerme de puntillas para alcanzarla. La botella estaba cubierta de polvo y casi llena. A pesar de lo tenso que me sentía, asustado casi al borde del pánico, el olor que percibí al retirar el tapón me trajo recuerdos repulsivos de mi padre tumbado en el sofá, en un estado de semi-estupor o vomitando encorvado sobre el váter. El whisky no huele como la ginebra, y a la vez sí. A mí todo el alcohol me huele igual, a tristeza y pérdida. Eché un chorrito en un vaso de zumo. El señor Bowditch lo apuró y tosió, pero recuperó parte del color en las mejillas. Se desabrochó el llamativo cinturón. «Quítame esta puta cosa». Tiré de la pistolera y el cinturón resbaló hasta desprenderse. El señor Bowditch masculló «joder» cuando la hebilla debió de arañarle la parte baja de la espalda. «¿Qué hago con esto? Mételo debajo de la cama». «¿De dónde has sacado el cinturón?» «Desde luego yo no lo había visto nunca. Del sitio de donde se sacan esas cosas». «Tú obedece, pero antes vuelve a cargarlo». El cinturón tenía portabalas entre los tachones. Extraje el enorme tambor del arma, llené las 2 recámaras vacías, enfundé el revólver y lo guardé debajo de la cama. Me sentía como si soñara despierto. «¿Qué era eso? ¿Qué había ahí dentro?» «Te lo diré», contestó, «pero no hoy. No hay de qué preocuparse. Ten esto», me dio el llavero. «Déjalo allí en ese estante. Dame 2 Oxycontin, luego me dormiré». Fui a buscarle las pastillas. No me gustaba la idea de que tomara un fármaco potente después de un whisky potente, pero había sido solo un traguito. «No entres ahí», dijo. «A su debido tiempo quizá, pero de momento ni se te ocurra. ¿El oro viene de ahí?» «Es complicado, como dicen en las telenovelas. Ahora no puedo hablar de eso, Charlie, y tú no debes contárselo a nadie. A nadie. Las consecuencias no puedo ni imaginarlo. Prométemelo». «Te lo prometo». «Bien, ahora vete y deja dormir a este viejo». 2. Normalmente Radar me acompañaba encantada cuesta abajo, pero ese sábado se negó a apartarse del señor Bowditch. Bajé solo y me preparé un sándwich de paté de jamón con Wonder Bread, el desayuno de los campeones. Mi padre me había dejado una nota para informarme de que esa mañana a las 9 asistiría a una reunión de alcohólicos anónimos y luego iría a jugar a los bolos con Lindy y otro par de amigos rehabilitados. Me alegré. Habría cumplido mi promesa al señor Bowditch en cualquier caso. Las consecuencias, no puedo ni imaginarlo, había dicho. Pero estoy casi seguro de que mi padre me habría notado algo en la cara. Era mucho más sensible a ese tipo de cosas desde que no bebía. Por lo general, eso era bueno, pero aquel día no lo habría sido. Cuando volví al número 1, el señor Bowditch seguía dormido. Aunque su aspecto había mejorado un poco, tenía la respiración ronca, como cuando lo había encontrado caído en los peldaños del porche con la pierna rota. Eso no me gustó.
Por la noche ese estertor había desaparecido. Preparé palomitas de maíz en el fogón Hot Point, agitándolas en una sartén como hacían antes. Comimos mientras veíamos en mi ordenador HUD, el más salvaje entre mil. La había elegido el señor Bowditch. Yo ni la conocía, pero era bastante buena. Ni siquiera me importó que fuera en blanco y negro. En cierto momento el señor Bowditch me pidió que detuviera la imagen en un primer plano de Paul Newman. ¿Era el hombre más guapo que ha existido, Charlie? ¿Tú qué crees? Dije que quizás sí. Me quedé a pasar la noche del sábado. El domingo el señor Bowditch tenía un mejor aspecto, así que me fui a pescar con mi padre al pantano de South Elgin. No pescamos nada, pero fue agradable estar con él al templado sol de septiembre. «Estás muy callado, Charlie», dijo cuando volvíamos. «¿Te preocupa algo?» «Solo esa perra vieja», contesté. En esencia era mentira, pero no del todo. «Tráela esta tarde», propuso mi padre. Y lo intenté, pero Radar siguió negándose a separarse del señor Bowditch. Este me dijo: «Vete a dormir en tu propia cama esta noche. Esta viejecita y yo estaremos bien». «Te noto ronco. Espero que no estés pillando algo». «Seguro que no. Es solo que llevo todo el puñetero día hablando». «¿A quién?» «¿Con quién?» «Conmigo mismo. Vete ya, Charlie». «De acuerdo, pero llámame si me necesitas». Sí, prométemelo. Yo te hice una promesa ayer, ahora házmela tú a mí. Te lo prometo, por el amor de Dios. Ahora vete con la música a otra parte. 3. El domingo Radar ya no fue capaz de subir por los peldaños del porche después de hacer sus cosas esa mañana y no se comió más que la mitad del pienso. Esa noche ni lo probó. «Probablemente solo necesita descansar», dijo el señor Bowditch, aunque no se le veía muy convencido. «Dale el doble de esas pastillas nuevas». «¿Seguro?», pregunté. Él me dirigió una sonrisa lúgubre. «¿Qué mal van a hacerle a estas alturas?». Esa noche en efecto dormí en mi propia cama y el lunes a Radar se la veía un poco mejor. Pero el señor Bowditch también había pagado un precio por el sábado. Volví a utilizar las muletas para ir al cuarto de baño. Yo habría querido saltarme las clases y quedarme con él, pero no me lo permitió. Esa noche también él tenía mejor aspecto. Dijo que se estaba recuperando. Me lo creí. Tonto de mí. 4. El martes a las 10 de la mañana estaba en clase de química avanzada. Nos habían dividido en grupos de 4 y provistos de delantales y guantes de goma. Determinábamos el punto de ebullición de la acetona. El laboratorio estaba en silencio salvo por el murmullo de voces y por tanto mi móvil se oyó mucho a sonarme en el bolsillo de atrás. El señor Ackerley me miró con cara de desaprobación. «¿Cuántas veces tengo que deciros que silenciéis?» Lo saqué del bolsillo y vi Bowditch. Tiré los guantes y atendí la llamada al tiempo que salía del laboratorio, indiferente a lo que Ackerley decía. El señor Bowditch parecía fatigado, pero tranquilo. «Creo que estoy sufriendo un infarto, Charlie. Mejor dicho, no me cabe duda. ¿Has llamado? Te he llamado a ti, así que calla y escucha. Hay un abogado, Leon Braddock, en Elgin. Hay una cartera, debajo de la cama. Todo lo demás que necesitas está también debajo de la cama. ¿Me has entendido? Debajo de la cama. Cuida de Radar. Y cuando lo sepas todo, decide...» Jadeó. «Joder, qué dolor. Quema como a rabio en la fragua. Cuando lo sepas todo, decide qué quieres hacer con ella». Eso fue todo. Acto seguido, colgó. La puerta del laboratorio de química se abrió mientras llamaba al 911. El señor Ackerley salió y me preguntó qué demonios me había creído. Le indiqué que se apartara con un gesto. La operadora del 911 me preguntó cuál era la emergencia. Delante del señor Ackerley, que estaba allí, plantado con la boca entreabierta, se lo expliqué y le di la dirección. Me desaté el delantal y lo dejé caer al suelo. Luego corrí hacia la puerta. 5.
Probablemente fue el viaje en bici más rápido de mi vida. De pie sobre los pedales, pasé a toda velocidad por los cruces sin mirar. Oí un bocinazo, chirridos de neumáticos, y alguien vociferó: «¡Mira por dónde vas, tonto del culo!». Pese a lo deprisa que fui, el servicio de emergencia se me adelantó. Cuando doblé la esquina de Pine con Sycamore, echando un pie al suelo y arrastrándolo por el asfalto para no derrapar, la ambulancia arrancaba ya con las luces y la sirena encendidas. Fui hacia la parte de atrás de la casa. Aún no había podido abrir la puerta de la cocina cuando Radar traspasó la trampilla como una flecha y se me echó encima. Me arrodillé para evitar que saltara y forzara las frágiles caderas. Gimoteó, gañeó y me lamió la cara. Que a nadie se le ocurra decirme que no sabía que ocurría algo grave. Entramos. Había una taza de café derramada en la mesa de la cocina y la silla donde el señor Bowditch siempre se sentaba. Es curiosa esa tendencia nuestra a elegir un sitio y aferrarnos a él, estaba volcada. El fogón seguía encendido. La vieja cafetera italiana demasiado caliente para tocarla. Olía a quemado. Olía como un experimento de química, podría decirse. Apagué el fogón y tras calzarme un guante de horno, desplacé la cafetera a un quemador frío. Durante todo ese tiempo, Radar, sin separarse de mí, apoyaba el hombro contra mi pierna y frotaba la cabeza en mi rodilla. Junto a la entrada del salón, vi un calendario en el suelo. Era fácil imaginar lo que había ocurrido. El señor Bowditch toma café sentado a la mesa de la cocina, manteniendo la cafetera caliente en el fogón para una segunda taza. Un martillo le golpea el pecho, derrama el café. El teléfono está en el salón. Al levantarse, derriba la silla. Tambaleante, se dirige al salón y al apoyarse en la pared, arranca el calendario. El teléfono retro estaba en la cama. Había también un envoltorio en el que se leía papaverina, el fármaco que le habían inyectado antes de trasladarlo, supuse. Me senté en el sofá, cama revuelto, acaricié a Radar y le rasqué detrás de las orejas, cosa que siempre parecía relajarla. Se pondrá bien, chica, ya lo verás, se recuperará. Pero, por si no era así, miré debajo de la cama, donde, según el señor Bowditch, encontraría todo lo que necesitaba. Allí estaba el revólver enfundado en el cinturón tachonado. Allí estaban su llavero y una cartera que yo no había visto nunca. Y había un cassette antiguo que sí había visto antes. En la segunda planta, sobre una de las cajas de plástico trenzado usadas para el reparto de leche. Miré a través de la ventanilla del cassette y vi que el aparato contenía una cinta de Radio Shack. El señor Bowditch había estado o bien escuchando algo o bien grabando algo. Seguramente grabando, deduje. Me guardé el llavero en un bolsillo y la cartera en otro. Habría metido la cartera en mi mochila, pero me la había dejado en el instituto. Me llevé lo demás a la planta de arriba y lo metí en la caja fuerte. Antes de cerrarla y girar el disco de la combinación, me arrodillé y hundí las manos hasta las muñecas en aquellas bolas de oro. Mientras las dejaba escurrirse entre mis dedos, me pregunté dónde acabarían si moría el señor Bowditch. Radar gimoteaba y ladraba desde el pie de las escaleras. Bajé, me senté en el sofá cama y llamé a mi padre. Le conté lo que había sucedido. Mi padre me preguntó cómo estaba el señor Bowditch. No lo sé, no lo he visto. Ahora voy al hospital. Mientras cruzaba el maldito puente, me sonó el móvil. Entré en el aparcamiento del Zip Mart y acepté la llamada. Era Melissa Wilcox. Estaba llorando. Ha muerto de camino al hospital, Charlie. Han intentado reanimarlo, lo han intentado todo, pero era un infarto agudo. Lo siento mucho. Dije que yo también lo sentía. Miré el escaparate del Zip Mart. El cartel era el de siempre. Un plato a rebosar de pollo frito, el mejor del país. Se me saltaron las lágrimas y se me empañó la voz.
La señora Zippy me vio y salió. ¿Todo bien, Choli? No, dije. La verdad es que no. Ya no tenía sentido ir al hospital. Crucé de nuevo el puente en la bici, pero luego desmonté y la empujé Sycamore Street Hill arriba. En aquel estado de agotamiento no me sentía con fuerzas para pedalear, y menos por aquella empinada cuesta. Me detuve delante de nuestra casa, pero esa casa estaba vacía y así seguiría hasta que mi padre volviese. Entretanto, había una perra que me necesitaba. Supuse que en realidad ya era mi perra. 6. Cuando volví a casa del señor Bowditch, pasé un rato acariciando a Radar. Al mismo tiempo lloraba en parte por la conmoción, pero también porque comenzaba a tomar verdadera conciencia de lo ocurrido. Había un vacío allí donde antes tenía un amigo. Las caricias tranquilizaron a Radar y también a mí, supongo, porque empecé a razonar. Llamé a Melissa y le pregunté si le harían la autopsia. Me respondió que no, porque el señor Bowditch no había muerto sin asistencia y la causa estaba clara. El forense extenderá un certificado de defunción, pero necesitará algún documento de identidad. ¿Tú no tendrás su cartera por casualidad? Bueno, tenía una cartera. No era la que el señor Bowditch llevaba en el bolsillo del pantalón. Esa era marrón y la que yo había encontrado debajo de la cama era negra, pero eso se lo oculté a Melissa. Solo le dije que sí la tenía. Ella añadió que no había prisa, que todos lo conocíamos. Yo empezaba a tener mis dudas a ese respecto. Busqué en Google el número de Leon Braddock y lo llamé. La conversación fue breve. Braddock dijo que todos los asuntos del señor Bowditch estaban en orden, porque él no esperaba vivir mucho más tiempo. Dijo que no tenía intención de comprar plátanos verdes. Me pareció entrañable. El cáncer, pensé. Por eso había puesto sus asuntos en orden. Eso era lo que esperaba que se lo llevase, no un infarto. ¿Fue a verlo a su despacho?, pregunté. Sí, a primeros de mes, es decir, mientras yo estaba en el instituto, y no me había dicho nada. Seguro que tomó un Uber. ¿Cómo dice? Nada, Melissa, su fisioterapeuta, dice que alguien, me parece que el forense, necesita ver un documento de identidad para el certificado de defunción. Ya, es solo una formalidad. Si lleva usted el documento a la recepción del hospital, lo fotocopiarán. El carnet de conducir, si aún tenía, incluso caducado, serviría, creo. Cualquier cosa con una foto. No es urgente. Entregarán el cuerpo a la funeraria sin él. Supongo que no sabe a qué funeraria. Crossland, dije. Era la misma que se ocupó del funeral de mi madre, aquí en Century. Muy bien, muy bien. Yo me haré cargo de los gastos. Dejó dinero en depósito en previsión de esta eventualidad. Si es tan amable, téngame informado de cómo va a organizarse todo. Quizá sus padres puedan ocuparse de eso después. Señor Reed, necesito verlo a usted. ¿A mí? ¿Por qué? Se lo diré cuando lo vea. Será una buena conversación, creo. 7. Recogí la comida, el plato y los medicamentos de Radar. Por nada del mundo iba a dejarla en aquella casa donde esperaría que su dueño volviera de donde quiera que estuviera. Le prendí la correa del collar y bajamos por la cuesta. Caminó despacio pero con paso firme y subió los peldaños de nuestro porche sin problemas. Ya conocía el sitio y fue inmediatamente a su cuenco de agua. Luego se tendió en su alfombra y se durmió. Mi padre llegó a casa poco después de las 12 del mediodía. No sé qué vio en mi cara, pero le bastó una sola mirada para darme un fuerte abrazo. Me eché a llorar de nuevo, esta vez a lágrima viva. Ahuecó la mano en torno a mi nuca y me meció como si fuera un niño pequeño y con eso me deshice aún más en llanto. Cuando por fin cerré el grifo, me preguntó si tenía hambre. Dije que sí y revolvió media docena de huevos a los que añadió puñados de cebolla y pimiento. Comimos y le conté lo que había pasado, pero omití muchos detalles: el revólver, los ruidos del cobertizo, el cubo de oro de la caja fuerte. Tampoco le enseñé el llavero. Pensé que pronto me sinceraría y que probablemente él me echaría la bronca por habérselo escondido, pero iba a callarme las partes delirantes de todo aquello hasta que escuchase la cinta. Sí, le enseñé la cartera.
En el compartimento de los billetes había 5 de $1 de un tipo que yo no había visto nunca. Mi padre me explicó que eran certificados de plata, nada fuera de lo común, pero tan retro como el televisor y el fogón Hot Point del señor Bowditch. Contenía asimismo 3 documentos de identidad: un carnet de la Seguridad Social a nombre de Howard A. Bowditch, un carnet plastificado en el que se declaraba que Howard A. Bowditch era miembro de la Asociación Estadounidense de Leñadores, y un permiso de conducir. Fascinado, observé la foto del carnet de la Asociación de Leñadores. En ella el señor Bowditch aparentaba unos 35 años, 40 a lo sumo. Lucía una mata de pelo de un rojo encendido, peinado hacia atrás en cuidadas ondas desde la frente tersa, y exhibía una altanera sonrisa de oreja a oreja que yo nunca le había visto. Amagos de sonrisa sí, e incluso 1 o 2 amplias, pero nada que reflejara semejante despreocupación. Vestía una camisa de franela a cuadros y ciertamente tenía aspecto de leñador. Un simple leñador, me había dicho hacía poco tiempo. En los cuentos de hadas salen muchos. Esto es muy, muy bueno, dijo mi padre. Aparté la vista del carnet que sostenía. ¿Qué? Esto. Me entregó el permiso de conducir, en cuya fotografía el señor Bowditch aparecía a la edad de 60 años, poco más o menos. Aún conservaba un abundante cabello rojo, pero comenzaba a ralear, y la lucha contra las canas era ya una causa perdida. El permiso había sido válido hasta 1996, según la fecha impresa que constaba debajo del nombre, pero aquello no coincidía con la información de que disponíamos nosotros. Mi padre lo había comprobado por internet. El señor Bowditch tenía coche en alguna parte, pero nunca había tenido un permiso de conducir válido en Illinois, por más que ese documento indicara lo contrario. Supuse que era posible que el señor Heinrich conociera a alguien capaz de falsificar permisos de conducir. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué iba a hacer una cosa así? Por muchas razones, quizá, pero debía de saber, creo yo, que no podía extenderse un certificado de defunción válido sin al menos un documento de identidad. Mi padre meneó la cabeza, no con irritación, sino con admiración. Esto, Charlie, era un seguro de entierro. ¿Qué debemos hacer? Seguir el juego. Tenía secretos, no lo dudó, pero no creo que robara bancos en Arkansas ni se liara a tiros en un bar de Nashville. Te trataba bien a ti y trataba bien a su perra, y a mí con eso me basta. En mi opinión, debe ser enterrado con sus pequeños secretos, a menos que su abogado los conozca. ¿O tú piensas otra cosa? No. Lo que yo pensaba era que el señor Bowditch tenía secretos, desde luego, pero no pequeños, a menos que se considerara pequeño una fortuna en oro. Claro, y en el cobertizo había algo, o lo hubo, hasta que él lo mató. 8. Howard Adrian Bowditch recibió sepultura solo 2 días después, el jueves 26 de septiembre de 2013. El oficio se celebró en la funeraria Crossland y fue enterrado en el cementerio de Sentry's Rest, la última morada de mi madre. A petición de mi padre, la reverenda Alice Parker celebró un funeral a confesional. También había oficiado el de mi madre. La reverenda Alice abrevió. Aún así, tuve tiempo de sobra para reflexionar. Pensé en parte en el oro, pero sobre todo en el cobertizo. El señor Bowditch había disparado contra algo allí y tanta agitación le costó la vida. La muerte aún tardó un poco en llegarle, pero no me cabía duda de que esa era la causa. Presentes en el oficio de la funeraria y en el cementerio estaban George Reed, Charles Reed, Melissa Wilcox, la señora Althea Richland, un abogado cuyo nombre era Leon Braddock, y Radar, que durmió durante todo el acto y tomó la palabra solo una vez junto a la tumba, un aullido cuando descendían el féretro en la fosa. Estoy seguro de que suena sentimental y a la vez increíble. Solo puedo decir que ocurrió. Melissa me dio un abrazo y me besó la mejilla. Me dijo que la llamase si me apetecía hablar y contesté que lo haría. Regresé al aparcamiento con mi padre y el abogado. Radar caminaba despacio a mi lado. El Lincoln de Braddock estaba aparcado junto a nuestro modesto Chevrolet Caprice.
Cerca había un banco a la sombra de un roble, cuyas hojas empezaban a adquirir una coloración dorada. ¿Podríamos quizás sentarnos aquí un momento?, preguntó Braddock. Tengo algo muy importante que decirle. Un momento, dije. Siga adelante. Yo tenía la mirada puesta en la señora Richland, que se había vuelto para observarnos, como siempre hacía en Sycamore Street, protegiéndose los ojos del sol con una mano. Cuando vio que nos dirigíamos a los coches, o esa impresión daba, entró en el suyo y se marchó. Ya podemos sentarnos. Deduzco que esa es una mujer de las curiosas, comentó Braddock. ¿Conocía al señor Bowditch? No, pero el señor Bowditch decía que era una chismosa, y tenía razón. Nos sentamos en el banco. El señor Braddock se colocó el maletín en el regazo y lo abrió. Dije que mantendríamos una buena conversación y creo que estará usted de acuerdo conmigo cuando oiga lo que tengo que decirle. Sacó una carpeta y de la carpeta un pequeño legajo sujeto con un clip dorado. En la cabecera de la primera página se leían las palabras última voluntad y testamento. Mi padre se echó a reír. Dios mío, ¿le ha dejado algo a Charlie? Eso no es del todo correcto, corrigió Braddock. Se lo ha dejado todo a Charlie. Dije lo primero que me vino a la cabeza, que no fue precisamente educado. ¡Y una mierda! Braddock sonrió y negó con la cabeza. Aquí se trata de nullum cacas statum, como decimos los abogados, o sea, de mierda, nada. Le ha dejado la casa y el terreno sobre el que se encuentra. Resulta que es una finca amplia, valorada en una cantidad no inferior a 6 cifras, en la franja alta de las 6 cifras, si tenemos en cuenta el mercado inmobiliario de Centuries Rest. Todo el contenido de la casa es también suyo, más un coche guardado actualmente en la localidad de Carpentersville y la perra, por supuesto. Se inclinó y acarició a Radar. Ella alzó la mirada un momento y después volvió a apoyar la cabeza en la pata. ¿Todo eso es verdad?, preguntó mi padre. Los abogados nunca mienten, dijo Braddock. Se lo pensó mejor y añadió, al menos en cuestiones como esta. ¿Y no hay familiares que puedan impugnarlo? Eso lo averiguaremos cuando se someta el testamento a legitimación, pero él afirmó que no lo sabía. ¿Todavía puedo entrar en la casa sin problema?, pregunté. O sea, tengo allí un montón de cosas, sobre todo ropa, pero también no recordaba qué más había dejado en el número 1. Solo podía pensar en lo que el señor Bowditch había hecho un día de primeros de ese mes mientras yo estaba en el instituto. Tal vez cambió mi vida mientras yo hacía un examen de historia o tiraba el aro en el gimnasio. En ese momento no pensaba en el oro, ni en el cobertizo, ni en el arma, ni en la cinta de cassette. Solo intentaba asimilar el hecho de que a partir de ese momento era el dueño o pronto lo sería de la casa en lo alto de Sycamore Street Hill. ¿Y por qué? Solo porque una fría tarde de abril había oído aullar a Radar en el jardín trasero de lo que los niños llamaban la casa de psicosis. Mientras tanto, el abogado seguía hablando. Tuve que pedirle que rebobinara. He dicho que claro, que puede entrar. Al fin y al cabo es toda suya, hasta el último detalle, o al menos lo será en cuanto se legitime el testamento. Volvió a guardar el testamento en la carpeta, volvió a guardar la carpeta en el maletín, abrochó los cierres y se puso en pie. Se sacó una tarjeta de visita del bolsillo, se la entregó a mi padre. Luego, quizá recordando que mi padre no era el heredero designado de una propiedad con un valor de 6 cifras, en la franja alta de las 6 cifras, me dio otra a mí. Llámenme si tienen alguna pregunta y por supuesto me mantendré en contacto. Pediré que agilicen el proceso de legitimación, pero puede alargarse 6 meses. Enhorabuena, joven. Mi padre y yo le estrechamos la mano y le observamos dirigirse a su Lincoln. Mi padre en general es poco dado a los tacos, a diferencia del señor Bowditch, que era capaz de soltar un maldita sea en la frase pásame la sal, pero mientras estábamos allí sentados en aquel banco tan atónitos que no podíamos levantarnos, hizo una excepción. Joder. Exacto, dije. 9. Cuando llegamos a casa, mi padre sacó 2 Coca-Colas de la nevera y entrechocamos las latas. ¿Cómo te sientes, Charlie? No lo sé, no acabo de asimilarlo.
¿Crees que le queda algo en el banco o lo dejaron limpio en el hospital? No lo sé, pero sí lo sabía. No mucho en el Citizens, quizá un par de miles, pero en la primera planta de la casa estaba el oro y quizá hubiera más en el cobertizo, junto con lo que habitaba allí dentro, fuera lo que fuese. En realidad da igual, dijo mi padre. Esa finca es oro puro, desde luego. Si esto sale bien, tus gastos universitarios están cubiertos. Dejó escapar un largo suspiro, con los labios apretados de tal modo que sonó como una especie de ululato. Tengo la sensación de haberme quitado 50 kilos de encima. En el supuesto de que la vendamos, dije. Me miró con extrañeza. ¿Estás diciendo que quieres quedártela? ¿Hacer de Norman Bates y vivir en la casa de psicosis? Ya no me parece la mansión encantada, papá. Lo sé. La verdad es que le has dado un buen lavado de cara. Queda mucho por hacer. Tenía la esperanza de pintarla toda antes del invierno. Seguía mirándome de forma rara, con la cabeza ladeada y una expresión un tanto ceñuda. Lo valioso es la tierra, Chip, no la casa. Deseé discutírselo. La idea de demoler el número 1 de Sycamore me horrorizaba, no por los secretos que contenía, sino porque el señor Bowditch continuaba muy presente allí. Pero me abstuve. No tenía sentido porque, en todo caso, no había dinero para hacerle un lavado de cara completo, no con el testamento en proceso de legitimación, y por nada del mundo iba a convertir el oro en efectivo. Me terminé la Coca-Cola. Quiero ir a buscar mi ropa. ¿Puedes quedarte con Radar aquí? Claro. Supongo que en adelante se quedará aquí, ¿no? Al menos hasta... No terminó la frase. Se limitó a encogerse de hombros. Claro, dije, hasta entonces. 10. Lo primero que advertí fue que la cancela estaba abierta. Creía haberla cerrado, pero no lo recordaba con seguridad. Rodeé la casa, empecé a subir por los escalones de atrás y me detuve en el segundo peldaño. La puerta de la cocina estaba abierta y me constaba que esa sí la había cerrado. La había cerrado y había echado la llave. Subí hasta arriba y vi que en efecto había echado la llave. Asomaban astillas en torno al cajetín de la cerradura, parcialmente arrancado del marco. No contemplé la posibilidad de que quienquiera que hubiese forzado la puerta estuviese aún allí. Por segunda vez aquel día, mi estupefacción era tal que la cabeza no me daba para grandes reflexiones. Por lo que recuerdo, solo pensé una cosa, que me alegraba de haber dejado a Radar en nuestra casa. Estaba muy vieja y frágil para más emociones. Esta historia continuará. Los espero en el próximo capítulo.